Muy bien. Vamos a continuar compañero del grupo con la clase. Muy bien. Vamos a continuar. Voy a compartir la presentación que vamos a estar platicando el día de hoy. En la clase anterior presentamos el curso, las políticas y todo. Entonces vamos a continuar. Muy bien. El día de hoy, jóvenes, vamos a estar hablando de relaciones constitutivas para transporte de calor y transporte de especies químicas. Vamos a platicar un poquito de los mecanismos de los que hablamos la clase anterior, de conducción, convección, difusión o convección. Vamos a ver cómo se representan matemáticamente. Y pues vamos a dar generalidades sobre cada tipo de transporte. Vamos a comenzar con el transporte de calor. Cuando ustedes llevaron, al igual que cuando ustedes llevaron termo en segundo semestre, ahora que llevamos transferencia de calor, lo que nos va a interesar o lo que vamos a estudiar nosotros son cambios. Cuando ustedes veían termodinámica, nunca calculaban entalpías absolutas. Lo que calculaban eran cambios de entalpía, ¿no? Delta H, delta G, delta S, cambios de energía, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba energéticamente con un sistema si iban de un estado a otro? De forma similar o bajo el mismo enfoque vamos a estudiar transferencia de calor. Vamos a analizar cambios, ¿no? Es decir, que tiene un sistema que inicialmente está a tal temperatura, cuánto calor gana si pasa a otra condición de temperatura, o cuánto calor se transfiere a través de una pared que tiene determinada temperatura. Todo esto siempre se calcula con base en cambios de energía, ¿no? Y pues para eso se necesita un punto o estado de referencia, ¿no? Cuando ustedes calculaban, por ejemplo, calores sensibles, calores de reacción, por ejemplo, siempre se referían, por ejemplo, a datos a 25 grados y a partir de eso, pues hacían los cálculos de calor sensible, calor de reacción, etcétera, ¿no? Algo parecido vamos a hacer ahorita. Para analizar la energía, vamos a platicar brevemente cómo podemos catalogar la energía que tiene un sistema. Van a haber dos tipos, las formas macroscópicas y las formas microscópicas. Las macroscópicas tienen que ver con el marco de referencia exterior o con la condición de movimiento del sistema completo, mientras que las microscópicas se relacionan con lo molecular. En primer lugar, pues las macroscópicas son afectadas por la gravedad, el magnetismo, la electricidad.
Y pues van a haber dos formas de energía macroscópica fundamentales. La primera es aquella que es resultado del movimiento de un sistema. Cuando un sistema está en movimiento, se dice que este tiene energía cinética. Y esto pues ya lo han visto ustedes seguramente en física. La energía cinética de un sistema pues se relaciona con la masa y la velocidad que tiene elevado al cuadrado. Por otra parte, también puede ser que el sistema tenga cierta posición con respecto a un marco de referencia, cierta elevación o cierto declive. Entonces se va a decir que este sistema va a tener una energía potencial con respecto a algún nivel de referencia. Y la energía potencial básicamente pues se calcula como como una fuerza que es la masa por la gravedad, ¿no? Por la posición dada por una coordenada. Pues estas van a ser las dos formas macroscópicas de la energía. Hay otras formas macroscópicas menos relevantes, ¿no? El magnetismo, la electricidad, pero estas pues, van a estar fuera de nuestro interés, ¿no? De hecho, ni siquiera la energía cinética y la energía potencial en sí las vamos a estudiar y a calcular en nuestro curso, pero ahora que estamos dando una clasificación de la energía, pues es importante tener en cuenta qué tipo de energía son y cómo contribuyen al comportamiento de un sistema. Luego están las formas microscópicas, que estas sí van a ser más de interés para nosotros, que las formas microscópicas de energía están dadas por la energía interna, que va a estar constituida por las energías cinética y potencial de las moléculas y sus diversas, considerando sus diversas contribuciones, ¿no? Una molécula cuando se puede mover, bueno, se mueve en el espacio a cierta velocidad, ¿sí? Va a tener una energía de traslación. Si estamos hablando de moléculas que tienen varios átomos, pueden tener una rotación con respecto a un centroide, un eje. Pueden vibrar con respecto a un centro de masa. Van a ver dentro de un átomo, pues si dejamos las moléculas y dejamos los átomos, dentro de un átomo, pues hay los electrones, dependiendo del nivel en que se encuentre su orbital, pues van a tener más o menos energía cinética, ¿no? Recuerden ustedes que los electrones pues están en movimiento, ¿no? Y mientras más lejos se encuentren del núcleo, pues sus energías cinéticas son más grandes. También pues los electrones pues tienen giros en torno a sus ejes. Todo ese conjunto de movimiento que tiene una molécula, que tienen los átomos de una molécula, que tienen los componentes de un átomo, contribuyen a algo que nosotros conocemos o hemos visto en termodinámica como energía sensible de la materia. ¿Y cuál es la forma en que se mide o una medida de la energía sensible que tiene una sustancia o un material? Es la temperatura. Mientras mayor temperatura tenga o mejor dicho, cuando más temperatura tiene un sistema, pues es de entenderse o se entiende que más energía cinética tienen sus moléculas y átomos y sus componentes, ¿no? Entonces, la energía sensible captura todas estas formas cinéticas de la microescala de la materia. Y
si bien nosotros no nos vamos a poner a estudiar cómo se traslada una molécula o cómo vibran o cómo rotan, simplemente el hecho de eh, el hecho de que analicemos el calor a través de la temperatura en un sistema, pues debemos tener en mente, porque aunque no lo estamos mencionando en sí o no lo estamos estudiando particularmente, pues se refiere a este tipo de contribuciones de energía. También en la energía interna está incluida las fuerzas de atracción entre las moléculas de una sustancia. Y a este tipo de energía se le conoce como energía latente. Mientras más se atraen las moléculas de una sustancia, pues una materia tiende a ser sólida, y mientras menos se atraiga, pues va a tender a ser un gas, ¿sí? Y la energía que se requiere para romper esas fuerzas de atracción, por ejemplo, para romper las fuerzas de atracción entre moléculas en un sólido, pues se le conoce como energía latente. Es una energía de fusión, ¿no? Se derrite un material sólido, o o energía de vaporización, cuando un líquido pues, se desprenden sus moléculas y se convierte en un gas. Ese es otro tipo de energía interna, ¿no? La energía latente. Energía sensible tiene que ver con el movimiento de la materia en la escala microscópica, y la energía latente tiene que ver con la unión entre moléculas también en la escala microscópica. Estas dos formas, la sensible y la latente de la energía interna, conforman la energía térmica de un sistema. En eso nos vamos a enfocar, ¿no? En esta materia. Además, ya no es parte de esta materia, pero muchas veces en nuestros balances van a aparecer contribuciones de este tipo. Está la energía que involucra los enlaces atómicos dentro de una molécula. A ese tipo de energía se le llama energía química. Hasta en nuestro mismo organismo, ustedes pues saben que nosotros pues requerimos energía, ¿no? Y pues la energía que nosotros consumimos o que nuestro cuerpo necesita, muchas veces la tomamos de carbohidratos, son moléculas de carbono, hidrógeno y oxígeno que pueden ser poliméricas, ¿no? Y que sus unidades básicas pues son glucosas o fructosas, por ejemplo, ¿no? Monosacáridos, ¿no? Nuestro organismo lo que hace al momento en el que degrada estos componentes y rompe estos monosacáridos, estos polisacáridos, esta energía que estos enlaces atómicos tienen, pues se liberan y lo usa nuestro cuerpo para diversas funciones, ¿no? Entonces, una forma de almacenar energía es en la química, ¿no? Las moléculas, por ejemplo, los hidrocarburos también, en sus enlaces químicos tienen energía, ¿no? Y una vez que estos enlaces químicos se rompen a través de una degradación o a través de una reacción química, se libera esta energía química, y esta energía química pues se puede convertir en otro tipo de energía, ¿no? Por ejemplo, se puede convertir en calor, cuando estamos hablando de una combustión, y entonces pues ya se va a convertir en energía sensible, ¿no? De ser energía química pasa a ser energía sensible. Entonces, desde el punto de vista de transferencia de calor, nosotros vemos que aparece energía sensible. ¿Por qué aparece energía sensible? Pues porque está llevándose a cabo una transformación de energía química, va desapareciendo energía química y va apareciendo energía sensible. Todavía hay otra forma de energía interna mucho más, de magnitudes mucho más grandes, pero
logro mucho más difícil, ¿no? Que es la energía nuclear. Es esa energía que permite o que logra que los núcleos de los átomos permanezcan unidos, que todos los protones que están en los núcleos pues permanezcan ahí. Esa energía se conoce como energía nuclear. Y a través de reacciones de fisión, que es, la de, que es convertir, es tener un núcleo atómico y prácticamente partirlo en dos, o la fusión, que es tener dos núcleos atómicos y convertirlos en uno solo. Ese tipo de reacciones pues implican liberación muy grande de energía, ¿no? Que es la energía nuclear. Esta pues también pues, no está pues al alcance de nuestra asignatura, ¿no? Podemos nosotros pensar, también podemos analizar sistemas en los que vemos que aparezca calor, ¿no? Energía sensible, y pues que se puede estar debiendo a una reacción nuclear, ¿no? Así como los enlaces químicos se convierten en energía, también la fisión o fusión de núcleos atómicos pues también pueden convertirse en energía sensible, ¿no? Que de hecho las nucleoeléctricas, las plantas de generar por calor a partir de una reacción nuclear, y este calor sirve para calentar vapor, para calentar agua, generar vapor que mueve turbinas y que genera electricidad. Entonces tenemos energía nuclear que se convierte en energía calorífica, en energía sensible, en el agua, y esta energía sensible luego pasa a ser energía mecánica, mueve una turbina y esta energía mecánica pues, pasa a ser energía eléctrica. Entonces, aquí con esto pues, son las formas de energía interna que podemos identificar. Sensible y latente, movimiento y unión intermolecular, química, unión intramolecular, o sea, enlaces químicos, nuclear, unión intraatómica, por así decir, la energía que están contenidas en los núcleos de los átomos. Todo eso va a constituir la energía interna. La energía nuclear, como comentábamos, pues es más difícil de obtener que las otras dos, ¿no? De modo que la mayoría de nuestro interés pues, va a estar centrada en energía sensible, principalmente latente, y en formas transformadas de energía química, una vez que esta se puede convertir en calor también. Estas son energías que están almacenadas en la materia, pero también hay energías que pueden estar en tránsito. Es decir, tenemos un material con energía sensible, y esta energía sensible se puede ir pasando a materiales que están en contacto con el material original. A esas se les conoce como energías de interacción o energías en tránsito. Y se reconocen porque cruzan las fronteras de un sistema y representan la energía que ese sistema gana o pierde durante un proceso. Y nuestra materia pues se centra mucho también en el estudio del tránsito de esa energía térmica a través de la frontera de un sistema y dentro del sistema. Para ilustrar nuestro mecanismo, el primer mecanismo de transferencia de calor, que es la difusión, vamos a ilustrarlo con un caso muy simple, ¿no? Vamos a pensar en un sólido. Vamos a pensar que este sólido es una placa metálica, imagínense, que está a una temperatura T0 completamente la placa. La placa tiene un espesor Y y se encuentra a la misma temperatura en cualquier parte, T0,
Entonces vamos a pensar, T0 puede ser cualquier temperatura, vamos a usar 20, 25 grados. En un instante, que es el instante cero, o el tiempo cero, en el cual vamos a comenzar a analizar el sistema, la parte inferior de la placa se calienta súbitamente, y aunque la parte superior está a T0, la parte inferior de repente, o la superficie inferior, queda a temperatura T1. ¿Qué es lo que va a ir sucediendo? Toda nuestra placa va a estar a T0, porque lo único que cambió de temperatura es la superficie de abajo. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener un gradiente de temperatura, vamos a tener una T1 aquí abajo, a lo mejor 100 grados, 200 grados, y una T0 en todo el material, 20, 25 grados. Al haber este gradiente o esta diferencia, se va a activar una fuerza motriz. ¿Qué es una fuerza motriz? Para fenómenos de transporte, una fuerza motriz, cuando oigamos esa palabra, ese término en fenómenos de transporte, no se refiere a la fuerza física como nosotros la entendemos, se refiere a algo que ocasiona o que facilita o que impulsa un proceso, algo que genera que se lleve a cabo algo, un cambio, ¿no? Entonces, en fenómenos de transporte, la fuerza impulsora es algo que genera que haya transporte, en este caso transferencia de calor. Si nosotros tenemos un gradiente, esa es una fuerza impulsora para la difusión de calor. El calor se va a transferir de zonas de alta temperatura a zonas de baja temperatura. Y aquí en la pared, en la superficie de la placa, estamos a una temperatura alta, y en toda la placa estamos a una temperatura baja. ¿Qué va a suceder? El calor se va a empezar a transferir hacia la placa. Entonces, dejamos transcurrir el tiempo y vamos a tener una temperatura alta aquí y una temperatura baja en el otro extremo. Pero se van a empezar a formar perfiles de temperatura a un tiempo bajo, pues se va a calentar la parte de abajo de la placa. Si dejamos que pase más tiempo, se va a calentar más, pero poco, hasta que si dejamos que pase suficiente tiempo, se va a calentar toda la placa y va a alcanzar este calentamiento un estado estacionario. Vamos a tener una temperatura alta en la pared de abajo y vamos a seguir teniendo una temperatura baja en la pared de arriba y un perfil lineal a lo largo de la placa. Vamos a tener 100, que va a ir bajando 80, 70, 60, conforme vamos subiendo, hasta llegar a 20 grados arriba, ¿no? Vamos a alcanzar algo que se llama el estado estacionario. El perfil de temperatura va a dejar de depender del tiempo. A tiempos bajos, cuando se va calentando la placa, la temperatura varía con el tiempo, pero cuando dejamos que pase suficiente tiempo, llega un momento en el que ya no depende del tiempo, solamente depende de la posición, ¿sí? Tenemos un perfil de la placa que va a ser diferente con la posición, pero no va a ser diferente con el tiempo, ¿vale? Entonces, eso sucede a tiempos altos y se dice que en ese entonces el sistema hasta alcanza su estado estacionario, que lo anoto, estado estacionario. Mientras que a tiempos pequeños, conforme la placa todavía se empieza a calentar, se dice que el sistema se encuentra en un estado transitorio. Y bueno, esos son los términos más empleados para describir esto, pero pues hay otros que también se pueden usar. Por ejemplo, estado estacionario también a veces se describe como estado permanente. El estado transitorio, pues también se conoce a veces como estado no permanente. Y bueno, este ejemplo nos sirve para ilustrar el transporte de calor por difusión. Tenemos una superficie a alta temperatura
que le empieza a transferir calor al resto del sistema que está baja hasta que el sistema se estabiliza. Y tenemos un perfil gradual de temperatura. Experimentalmente o empíricamente se ha observado que el calor Q, cuando escribamos una Q mayúscula en nuestro curso, vamos a entender flujo de calor, o sea, calor por unidad de tiempo. Estamos en sistema internacional, vamos a tener las unidades de calor son Joule, las unidades de tiempo son segundos, y eso pues es igual a watt. Cuando estemos hablando de flujo de calor, vamos a usar la letra Q mayúscula, y pues va a tener unidades de potencia. El sistema internacional watt, pero pues estamos en otro sistema, pues va a ser diferente en las unidades. El flujo de calor que atraviesa la superficie de abajo e ingresa a la placa, se ha observado que es proporcional, el flujo de calor dividido entre el área, es proporcional a la delta de temperatura por Y, es decir, el calor que entra, el calor por unidad de área que entra en esta placa, en esta superficie de aquí abajo, es proporcional a la diferencia de temperatura, o sea, T1 menos T0, dividido entre el espesor de esa placa. ¿Sí? Y bueno, si esa proporcionalidad se convierte en igualdad, se agrega para convertir a una proporcionalidad en una igualdad, se agrega siempre un parámetro, una constante. La constante que se requiere para convertir esa proporcionalidad en igualdad se conoce como conductividad térmica y se usa una K minúscula, ¿vale? Conductividad térmica. Y esa relación de Q sobre área igual a menos K por delta T sobre Y se puede expresar también como una ley que se conoce como la ley de conducción de Fourier. Esta Q sobre A la vamos a llamar Q subíndice Y, le ponemos el subíndice Y porque estamos hablando de la dirección de transporte en Y, de acuerdo a este sistema coordenado que se fijó en el dibujito. Va a ser igual a menos K y esta delta T la convertimos en derivada diferencial de temperatura. Y la Y, que es el espesor, lo podemos también especificar como una diferencial de posición, en este caso diferencial de Y. Entonces, esta Q minúscula, siempre que escribamos una Q minúscula en transferencia de calor en nuestro curso, vamos a entender que es un flujo de calor por unidad de área. ¿Sí? O bien también se puede entender como un flux de calor. Flux es un flujo por unidad de área. Eso también apréndanselo porque la palabra flux va a aparecer, vamos a mencionarlo muchísimas veces en el curso. Siempre que digamos flux de algo, es flujo por unidad de área. Entonces el flux de calor en dirección Y para este sistemita que ejemplificamos va a ser igual a menos K por derivada de temperatura con respecto a Y. Ya esa relación la vamos a conocer como ley de conducción de Fourier. La ley de conducción de Fourier es una relación constitutiva. ¿Qué es una relación constitutiva? Es una relación que nos representa una variable pues no medible o una variable compuesta como es el flux de calor en términos de una variable de estado, pues la temperatura. La temperatura es algo que podemos medir, es una magnitud física que sirve como función de estado. En cambio, el flux de calor no es una función de estado, es una función compuesta.
y difícilmente pues va a haber un aparato que mida, el flujo de calor es tanto por unidad de aire. Luego, si hay aparatos que miden temperatura, entonces las relaciones constitutivas lo que hacen es medir estas variables secundarias compuestas en términos de variables de estado, variables medibles. Y esta es nuestra primera relación constitutiva del curso, la ley de conducción de Fourier. Se parece mucho a una que ustedes ya conocen para momentum. ¿Alguien me recuerda cómo se llama la ecuación constitutiva que usaron en momentum ustedes? Que se parece a esta última. ¿Hay alguien por allá? ¿Es el flux de momentum el que, o no? Es un flux de momentum, así es, pero ¿qué modelito usaban para el flux de momentum más sencillo? Uno que se parece un poco en forma a este que están viendo aquí abajo para calor. De hecho, los esfuerzos de corte, de hecho, seguramente lo representaban, por ejemplo, si analizaban los esfuerzos de corte que se transfieren en dirección X para una fuerza en dirección Y, para los fluidos más comunes, que son los newtonianos. ¿No es la ley de viscosidad, profe? Exactamente, usaban la ley de viscosidad de Newton, que ponía la viscosidad dinámica por la derivada de velocidad con respecto a X, ¿no? Bueno, este es en el caso de una sola dirección, ¿no? Entonces, esta relación constitutiva para momentum, si se dan cuenta, para calor, la ley de conducción de Fourier tiene una forma muy parecida. Tenemos una constante de proporcionalidad, en el caso de momentum, viscosidad, en el caso de calor, conductividad térmica. Tenemos derivada de una variable primaria, que es la velocidad, con respecto a X. Aquí tenemos derivada de una variable de estado, que es T, con respecto a Y, ¿no? Bueno, aquí la coordenada, pues no importa, ¿no? Se puede cambiar la coordenada y también tenemos Y, ¿no? Acuérdense que tau X, pues podían tener 9 de estos, tau XY, tau YX, tau XX, tau YZ, tau... Lo mismo, algo por menos. Esto pues en realidad es un modelo reológico, es una ecuación, es una relación constitutiva de transferencia de calor. ¿Qué unidades tiene? Es importante, un flujo de calor nos acordamos que es calor por tiempo, es el flujo por área. Y lo que tenemos del lado izquierdo debe ser igual a lo que tenemos del lado derecho en unidades. Del lado derecho tenemos temperatura. ¿Sí? Tenemos una longitud, la derivada de y tiene unidades de longitud y tenemos la K. Necesitamos saber qué unidades debe tener la K. Entonces, bueno, de hecho aquí en la siguiente diapositiva lo tengo, creo. Acá descomponemos, como les dije, temperatura, longitud. Del lado izquierdo tenemos calor, flujo de calor por área, tenemos el área. Esto es calor. Masa por longitud sobre tiempo al cuadrado es una fuerza, por longitud es un trabajo, que son las unidades de calor. Es como que tengamos kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado por metro. Un joule dividido entre tiempo se convierte en flujo de calor. Entonces ya tenemos aquí las unidades
las dimensiones básicas de esta relación, simplemente despejamos la conductividad. Si despejamos la conductividad acá, vamos a ver que debe tener unidades de masa por longitud, el tiempo al cubo, unidades de energía por longitud, tiempo, temperatura. Lo que es el sistema internacional son Joule por segundo, por metro, por Kelvin. Bien, Watt por metro, por Kelvin. Esas son las unidades de la conductividad térmica. Apréndanselas también. Sí. Energía, longitud, tiempo, temperatura, o potencia, longitud, temperatura. Es importante que lo conozcan porque en muchos ejemplos vamos a usar valores de conductividad y pues siempre hay que ver que las unidades sean consistentes para todos los cálculos, ¿no? Entonces familiarícense con esto cuanto puedan. Bueno, lo que les comentaba, flux es el flujo de una propiedad por unidad de área. Bien, la difusión de calor, pues aquí el ejemplito que les puse, pues es una placa y el calor fluye de la pared de abajo a la pared de arriba. Pero si en lugar de una placa tuviéramos un cubo, en el cual pues sus diferentes paredes se calientan, pues no va a haber solo flux de calor en la dirección de abajo a arriba, ¿sí? Y, sino también va a haber flux de calor de izquierda a derecha, que es Qx, y ya el flux va a ser derivada de temperatura con respecto a X, o con respecto a Z, derivada de temperatura con respecto a Z. Entonces el flux de calor, el flux difusivo de calor, puede tener tres direcciones, tres componentes. Y eso lo convierte en un vector. Qx, Qy, Qz, se puede expresar como un vector Q con su componente en X, el flux en X, con su componente en Y, el flux en Y, y con su componente en Z, el flux en Z. Entonces, el flux de calor difusivo en sistemas de tres tridimensionales es un vector. Es menos complicado un vector que un tensor en transferencia de momentum, tau, era un tensor. Ahí no solamente tenían, bueno, esta X, Y, Z equivale a lo que seguramente ustedes vieron como I, J y K en este cálculo de análisis vectorial. En momentum, tau es un tensor, o sea, involucra dos direcciones. En calor, Q es un vector, solo involucra una dirección. De todos modos es más complicado que trabajar con un escalar, pero es menos complicado que trabajar con un tensor, que era lo que usaban ustedes al momento. Bueno, aquí está lo que les decía, esto es I, J y K. ¿Alguien me recuerda qué eran I, J y K en cálculo y análisis vectorial? Vectores unitarios. Eran los vectores base, los vectores unitarios base del sistema cartesiano. Muy bien. Esto lo podemos concentrar, esta Q. Si nos damos cuenta, la K pues está en los tres términos. Y esta operación de cuando hacemos derivada con respecto a X de algo por el vector base Y más el vector base J por la derivada con respecto a Y más el vector K por la derivada con respecto a Z,
A esto es un operador y se le conoce como el operador Nabla, que también lo vieron ustedes en cálculo y en análisis vectorial. El operador Nabla no significa nada si no está aplicado sobre algo. En este caso se aplica sobre la temperatura. Entonces, todo esto se puede expresar de forma concentrada como Nabla sobre T, Nabla T, multiplicado por menos K. Entonces, a esta operación se le conoce en cálculo como gradiente, tal vez ustedes lo recuerden. Entonces el flux difusivo de calor es igual a menos K por el gradiente de temperatura. Y el gradiente de temperatura se descompone en estas tres partes. Si estamos en sistema cartesiano, si estamos en otro tipo de sistema, aquí está el cartesiano, es el de aquí arriba. Si estamos en cilíndricas, pues es ligeramente diferente QR, Qθ y QZ. Estamos en esféricas, pues es diferente QR, Qθ y Qφ. Dependiendo del sistema coordenado en el cual estemos trabajando, pues va a ser la forma de las componentes del flux de difusión de calor. Entonces, ya tenemos nuestra primera relación constitutiva de forma general y que de forma particular, pues va a variar dependiendo del sistema coordenado que trabajemos. Ya que terminamos con el transporte difusivo, el que se debe a la conducción de calor, pasamos al siguiente tipo de mecanismo, es la convección de calor. La convección de calor se refiere a cuando en el calor se transporta por el movimiento del fluido. Se le conoce como transporte convectivo. ¿Cómo podemos entender este transporte? Vamos a pensar en la entalpía. La entalpía es U más PV. Ustedes se acuerdan de clases de termo. H minúscula es una entalpía específica. H mayúscula es una entalpía absoluta. Cuando hablamos de algo específico es con respecto a una unidad de masa. Entonces, H minúscula es entalpía por unidad de masa. Igual U igual V. Volumen específico. Y cuando lo que nosotros estudiamos, como ya quedamos, es un cambio, un cambio de un estado a otro. Entonces, delta H es igual a delta U por delta PV. Cuando estamos trabajando con fluidos incompresibles, con fluidos en los cuales su densidad no cambia, eso implica que su volumen específico no cambia. Y eso implica que este término no cambia. Y como ustedes también vieron en termo, en el caso de sistemas incompresibles, delta H es igual a delta U y es igual a la integral de Cp, capacidad calorífica, por diferencial de temperatura. Y hablamos de capacidades caloríficas constantes, pues esta Cp puede salir de la integral y esta dt se integra para convertirse en delta T. Nos queda esto. Y si nosotros revisamos las unidades de esto, es energía por unidad de masa. Como estamos trabajando vamos a pensar en un elemento de volumen en el espacio, vamos a pensar que este cubito es un volumen fijo en el espacio. No sabemos la cantidad de materia que tiene porque es de un tamaño diferencial muy pequeño, pero sí podemos saber su densidad. Entonces, esta energía por unidad de masa la multiplicamos por la densidad y se convierte en energía por unidad de volumen, por unidad del volumen de este cubito. Y el flux convectivo de calor va a ser la multiplicación de esta energía por unidad de volumen por la velocidad. Está multiplicado por la velocidad en X. ¿Qué unidades tiene este? Pues al multiplicar una energía por volumen por una velocidad,
Acuérdense, todo esto es energía por volumen. Lo multiplicamos por una velocidad, se convierte en energía por área por tiempo. O sea, acá tenemos un flujo, energía sobre tiempo, dividido entre área, tenemos un flux de calor. Esto que vemos acá es el flux convectivo de calor por transporte, es el flux de transporte de calor convectivo. ¿Sí? Así como hay pues, un flux en dirección X, también puede haber un flux en dirección Y un flux en dirección Z, que son estas tres, están acá, Bx, By y Bz, que multiplican a ρCp por delta T. Esas son las tres componentes del transporte convectivo. También lo podemos expresar como un vector, como el flux de convección. Cada componente multiplicado por su respectivo vector base. O bien, si nos damos cuenta, acá tenemos Bxy, Byj, Bzk, multiplicado por lo mismo, pues eso equivale a eso mismo, multiplicarlo por el vector velocidad. Bxy, Byj y Bzk es la velocidad es un vector. Entonces el flux convectivo va a ser igual al vector velocidad por ρCp delta T. Con eso ya tenemos nuestra otra relación constitutiva. La relación constitutiva para el flux de convección. La convección puede ser de dos tipos, puede ser natural o forzada. Esto seguramente también ya lo han visto. ¿Cuál va a ser la natural? Cuando se tiene una fuente de calor, por ejemplo, aquí está la ilustración, son ilustraciones de Sanger, libro de transferencia de calor de Sanger. Imagínense que tienen ustedes un huevo caliente. ¿Qué pasa con ese huevo caliente? Pues va a calentar los alrededores de aire y el aire se va a mover hacia arriba porque su densidad va a cambiar. Entonces, ese es un transporte de convección natural, porque el mismo cambio de densidad de aire genera el movimiento del aire. Mientras que puede ser que pues tengamos un ventilador y ese ventilador impulse el aire alrededor del huevo, pues el huevo no está generando que se caliente y se mueva el aire, sino es un agente externo. A esa se le llama convección forzada. La convección natural se debe a que el sistema mismo, la fuente de calor, genera un cambio de densidad en el fluido y ese fluido se mueve y lleva consigo su calor, mientras que en el convección forzada hay un mecanismo externo que genera el movimiento y por lo tanto el transporte de calor debido a ese movimiento. Entonces son las dos formas de convección. La energía térmica hemos visto que se transporta, pero también se puede generar, lo cual no implica que se esté creando energía térmica, sino que algún otro tipo de energía se está transformando en energía térmica, lo que comentábamos hace un rato. Una reacción exotérmica convierte energía química en calor. Tenemos una forma de energía que se convierte en otra. Nosotros no estudiamos energía química, estudiamos calor, entonces lo que estamos viendo es que aparece calor, se genera de algún lado. Puede ser pues también calentamiento con resistencias, se convierte energía eléctrica en calor, ¿no? Y bueno, desde nuestro punto de vista, pues en la parte de que el calor se puede transportar, se puede generar. Dentro de los fines y alcances de nuestra materia vamos a centrarnos en fluidos incompresibles con capacidades caloríficas y conductividades constantes. Son casos básicos, pero bueno, no podemos estudiar casos complejos si no sabemos hacer bien los básicos. Y bueno, el tiempo que nos va a llevar
trabajar con estos sistemas básicos, pues va a ser bastante. Terminamos con transporte de calor. Pasamos a las siguientes relaciones constitutivas, a las de especies químicas. Y pues de especies químicas, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener, si queremos hablar de transporte de especies químicas, pues tenemos que hablar del transporte de masa de una especie o de moles de una especie. Pero otra vez vamos a la cuestión práctica. No hay equipos que midan masa puntual de una especie, masa en el punto de una especie o moles en un punto del espacio. Para una especie lo que sí hay, o lo que sí se suele medir, o lo que sí se puede calcular, o lo que es más viable de analizar, son concentraciones, masa por unidad de volumen o moles por unidad de volumen. Entonces, vamos a trabajar con dos tipos de concentraciones nosotros. Vamos a trabajar, esto también viene a la terminología del curso, con concentración másica, y lo vamos a expresar con una letra griega Rho. Esta no es una P, es una Rho griega. Es la misma Rho que se usa para expresar densidad. La densidad que es masa por unidad de volumen va a ser lo mismo, solo que nosotros vamos a estar hablando de masa de la sustancia o de la especie alfa por unidad de volumen. No vamos a estar hablando de densidad de la materia, sino vamos a estar hablando de densidad másica de una especie dentro de una mezcla. Por eso le vamos a poner un subíndice y le vamos a llamar concentración másica a esta simbología. Va a ser la masa de la especie alfa, donde alfa puede ser cualquier especie, por unidad de volumen de solución, de medio o de mezcla. Y vamos a usar también una letra C, como ustedes están acostumbrados a usar, con un subíndice que va a indicar, en este caso le ponemos alfa, pero va a indicar cualquier especie. Y eso lo vamos a conocer como concentración molar. Va a ser el número de moles de una especie por unidad de volumen de solución. ¿Cómo se relaciona la concentración másica con la concentración molar? Pues simplemente obtenemos una concentración molar si tomamos la concentración másica y la dividimos entre el peso molecular de la especie en cuestión. Cuando usamos la letra C sin subíndice estamos hablando de concentración total de materia, y cuando usamos la letra Rho sin subíndice estamos hablando de la densidad. Entonces apréndanse esto, que es la terminología que nos va a servir para nuestros análisis en transferencia de masa. Otra cosa también que es importante mencionar, si usamos transferencia de masa, hablamos de transferencia de masa, pero estrictamente debe ser transferencia de especies, ¿no? Porque nos vamos por lo general enfocados a una o varias especies. Cualquier duda que tengan, que te he dicho, pueden interrumpirme con toda confianza. También, aparte de concentración másica y concentración molar, podemos hablar de fracciones. Y los va a ver también de dos tipos, fracción másica o fracción molar. Para las fracciones másicas vamos a usar la letra X o la letra omega, griega. Y para la fracción molar vamos a usar la Y minúscula. ¿A qué va a ser igual una fracción másica? Pues es la masa de una especie entre la masa total. O bien es lo mismo que la concentración másica de una especie entre la densidad del sistema. Mientras que la fracción molar son los moles de una especie entre los moles totales, o bien la concentración de una especie entre la concentración total, que es lo mismo. Muy bien. Si nosotros usamos la letra griega Rho y le ponemos un
Subíndice vamos a entender que es concentración másica, pero también a veces para muchos problemas se necesita la densidad de una sustancia, de una especie. Para no confundir nuestra terminología con la densidad, cuando querramos usar la densidad de una especie, vamos a ponerle, en lugar de que sea subíndice, vamos a ponerle superíndice, y cuando le pongamos superíndice vamos a entender que estamos hablando de la densidad de la especie pura alfa, o la que sea que tengamos puesto, que nos interese, ¿no? Esto también ténganlo en cuenta para cuando estemos escribiendo, planteando nuestros casos de estudio. Asociada a la velocidad, a la concentración, a las fracciones molares, también necesitamos establecer velocidades, principalmente cuando estamos hablando de transporte convectivo. Y pueden haber dos tipos de velocidades: velocidad media, la velocidad másica o la velocidad molar. La velocidad másica es la velocidad promedio a la que se mueve la masa de una especie o la masa total de una mezcla. Y la velocidad molar se refiere a la velocidad a la que se refieren los moles de una especie o la materia o los moles en una mezcla. A la velocidad media másica, pues es la que conocemos normalmente como velocidad, es la común, la más usada. La expresamos como una letra B y va a ser igual a la sumatoria de la velocidad másica de cada especie por su fracción másica. Eso nos va a dar la velocidad media másica. Pero también hay una velocidad media molar, que es la sumatoria de la fracción molar por la velocidad molar de cada especie. No son lo mismo, porque las fracciones molares no son las mismas que las fracciones másicas. Solo van a ser iguales cuando los pesos moleculares de todas las especies involucradas sean iguales. Si los pesos moleculares de las especies son diferentes, la velocidad másica no va a ser igual a la velocidad molar. Se puede ahí encontrar la relación metiendo pesos moleculares, pero de entrada no va a ser igual, ¿no? Eso también es algo que tenemos o que debemos tener muy en cuenta. Comenzamos con nuestras relaciones constitutivas. Una vez que ya planteamos nuestra terminología básica, vamos a pensar en un ejemplo muy parecido al de transferencia de calor, solo que vamos a pensar en un material sólido capaz de absorber un soluto. Vamos a pensar que pues este material se compone de la sustancia B, es permeable a la sustancia A, pero inicialmente está libre de sustancia A, o sea, la fracción másica de A es 0 en todo el sistema, el espesor es Y. Sin embargo, en cierto momento, al cual le vamos a llamar tiempo igual a 0, la pared de abajo, en vez de que sea fracción másica 0, se pone en contacto con A y su fracción másica cambia de 0 a W a omega a 0, es decir, puede ser, no sé, 0.5, 0.7 molar, fracción másica, perdón. La fracción de masa es, no sé, cambia de ser 0 a ser una fracción diferente de 0. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues en todo el sistema no hay nada de A. Y en la placa, en la parte de abajo, resulta que de repente sí hay A. ¿Qué se va a generar? Se va a generar un gradiente de concentración. Vamos a tener 0 de fracción másica en el sistema y omega a 0 en la parte de abajo. Al haber este gradiente se activa una fuerza motriz para transferencia de especies. La masa se va a mover de la zona de alta concentración a la zona de baja, o sea, A se va a empezar a desplazar desde la pared y va a ir atravesando el material B.
Y a tiempos bajos, pues se va a empezar a formar un perfil con fracción másica alta, hasta 0. Eso va a pasar un tiempo 0. Si pasa otro poquito de tiempo, aumenta la concentración dentro del material. Y así vamos dejando que pase el tiempo, que corra el estado transitorio. Y va a llegar un momento en el que el sistema se va a estabilizar. Vamos a tener un perfil lineal omega A0 aquí abajo hasta 0 arriba. Y ese pues ya va a ser el estado estacionario, que es la última figura que de abajo, donde pues se decide que Y sea la coordenada que apunta hacia arriba, y vamos a tener pues que la fracción másica va a variar con Y, pero ya no va a variar con el tiempo. Entonces va a haber transferencia de masa, va a seguir habiendo transferencia de masa a un ritmo constante, y esa transferencia de masa se va a deber a un mecanismo de difusión. El mecanismo de difusión, lo recordamos una vez más, se debe a los gradientes o a las diferencias de concentración, en este caso de A. Del mismo modo que para transferencia de calor, el flux de A, un flux es un flujo por área, es proporcional a la diferencia de concentración másica por el espesor, entre el espesor de la placa. Se observa eso empíricamente, se convierte en una igualdad, y a esa igualdad se le agrega un parámetro para que sea una igualdad, que lo vamos a expresar con una letra D mayúscula y 2 subíndices. Y a ese parámetro, esa constante, se le va a llamar difusividad molecular. Y es un parámetro, es una propiedad física que nos dice qué tan fácil una sustancia se difunde a través de otra. Y está definida solo, y tiene que definirse para dos sustancias, por eso lleva 2 subíndices. En este caso es DAB, o sea, la difusividad de A en B. Por delta de concentración sobre Y, esto lo convertimos en una relación constitutiva, y aparece nuestra relación constitutiva para transporte de especies químicas por difusión, que se conoce como ley de difusión de Fick, y nos damos cuenta pues que es una JA, dice A porque nos dice, está referido a un componente, va a ser igual a menos DAB por derivada de rho A con respecto a Y. Tiene exactamente la misma forma que la ley de conducción de Fourier. Obviamente, pues esto es para especies químicas, pero matemáticamente tiene la misma forma, si se dan cuenta, igual que la ley de viscosidad, parecida. Y bueno, ¿qué dimensiones debe tener la difusividad? Así como vimos las dimensiones de la conductividad, pues sabemos que el flux másico es masa por tiempo, es un flujo por un área, L cuadrada. Eso es lo que tenemos del lado izquierdo, y del lado derecho tenemos DAB, que no sabemos sus unidades, por diferencial de concentración de A, o sea, masa por longitud al cubo, con respecto a Y, la longitud. ¿Qué pasa? Se cancela masa con masa, y una longitud, aquí tenemos longitud a la cuarta, se cancela con esta longitud al cuadrado. Nos va a quedar que la difusividad de A en B va a tener unidades de longitud al cuadrado sobre tiempo. Pues siempre que veamos una difusividad molecular, lo aprendemos de una vez. Tiene unidades de longitud al cuadrado sobre tiempo.
¿Qué es sistema internacional? Pues va a ser metro cuadrado por segundo. Puede ser metro cuadrado por segundo, muchas veces se usa centímetro cuadrado por segundo, por minuto, no sé. Entonces ya tenemos nuestra relación constitutiva para difusión de especies químicas. Esta JA que analizamos acá va en una dirección, en dirección Y. Esta es una placa bidimensional, pero si en lugar de tener una placa bidimensional tenemos un sistema tridimensional, como suele suceder en los sistemas físicos, pues no solamente aquí le agregamos un subíndice Y después de la A para indicar que es flux en dirección Y. También puede haber un flux en dirección X y un flux en dirección Z. De ahí sale que el transporte difusivo tiene tres componentes, X, Y y Z, y lo podemos concentrar o lo podemos expresar como un vector con sus tres componentes, componente X, Y, Z. Y vamos a usar una J, la J nos va a indicar el flux másico. Pues igual que en calor, pues es un gradiente, pero en este caso de concentración, por la difusividad molecular. Y acá está nuestra ley de Fick. Apréndanse también ese nombrecito. Es nuestra relación constitutiva para el transporte difusivo de especies químicas. En transferencia de especies químicas es más amplia que transferencia en calor porque esto que estamos viendo, la ley de Fick, aplica para sistemas binarios, ¿sí? Es decir, A que se difunde en B, o sea, sistemas donde tenemos dos componentes. Si tenemos 3, 4 o muchos más componentes, modelar el transporte difusivo no es tan sencillo. No lo vamos a abordar ahorita en la clase. Lo que más se usa para representar el transporte pues es la ley de Fick, pero vamos a entender que esta es válida solamente para sistemas binarios o también puede ser que sean sistemas multicomponentes, pero tienen que ser diluidos. Es decir, podemos tener A, B, C, D, pero tienen que estar muy diluidos en una sustancia, en un solvente. ¿Por qué? Porque así la difusión de A en realidad se da sobre el solvente, porque como los demás componentes van a estar en proporción muy pequeña, no van a afectar. Si los demás componentes están en proporción alta, y estamos hablando de difusión multicomponente, A no solamente se difunde en el solvente, también se va a difundir en cada una de las especies. Entonces van a haber muchos términos o muchas relaciones de difusividad entre una sustancia y pareada con todas las que puedan haber dentro del sistema. Para los alcances de nuestro curso vamos a trabajar únicamente difusión fickiana, o sea, esta difusión que se representa por la ley de Fick, pero ojo, es importante que estemos conscientes que solo es válido cuando son sistemas binarios o cuando son sistemas diluidos. Estos son los sistemas que vamos a tratar de restringir para nosotros. También, así como lo expresamos en términos de concentración másica, o sea, de ρA, se puede expresar en términos de concentración molar, o sea, CA, pero en vez de usar la J minúscula, vamos a usar una J mayúscula para indicar que estamos hablando de concentración de flux en términos de concentración másica, perdón, concentración molar.
Este flux pues se puede expresar diferente, depende del sistema coordenado. En coordenadas cartesianas es el que acabamos de presentar. Es lo mismo que esto, si nos fijamos bien, si se alcanza a distinguir en sus pantallas, es lo mismo que acabamos de ver ahorita. Difusividad de A en B por la derivada, aquí tiene fracción molar, porque tiene factorizado la densidad, pero si nosotros metemos la densidad aquí adentro, se convierte en concentración másica, o sea, lo mismo que hemos hecho ahorita en la clase. En X, en Y, en Z, estamos trabajando en un sistema con que se representa en coordenadas cilíndricas R, θ, Z, o en coordenadas esféricas R, θ, φ. Cuando querramos estudiar o trabajar casos, pues hay que acudir a esta tablita para ver qué forma tiene la ley de difusión para esos casos. Así como hay transporte difusivo, también va a haber un transporte convectivo. ¿A qué se va a deber el transporte convectivo? Al flujo del seno del fluido. Es decir, si tenemos un fluido y tomamos un elemento cúbico de volumen y tiene una velocidad ese fluido, conforme ese fluido se mueva, pues se lleva la masa de A que tiene consigo. Entonces, el flux convectivo se representa como concentración por velocidad, y eso es un flux de masa. Si se dan cuenta, la concentración es masa por volumen y la velocidad es longitud por tiempo. Eso pues nos da masa por tiempo por unidad de área. Pues estamos hablando del flux convectivo en dirección X, dirección Y, en dirección Z. Lo concentramos. Rho ABX, Rho ABY, Rho ABZ son los componentes multiplicados por cada uno de los vectores base para X, Y y Z. Y VX, otra vez VX, Y, VYJ y VZK es el vector velocidad. Y eso nos lleva a que nuestro flujo de convección es Rho A, o concentración de A, másica de A, por el vector velocidad. Y tenemos nuestra última relación constitutiva. ¿Cuáles fueron? La primera es la ley de Fourier para conducción de calor. La otra es la ecuación para flux convectivo de calor. La otra es la ley de Fick para transporte de especies químicas. Y esta última, que es el flux convectivo de especies químicas. También, pues igual que el flux difusivo, se puede expresar en términos de concentración molar. Va a ser CA por V, pero en este caso va a estar esta velocidad va a ser la velocidad media molar. Mientras que cuando trabajamos con el flux en términos másicos, es la velocidad media másica, que es la velocidad común que se mide, la que convencionalmente usamos. El flux total de especies, pues se puede incluir el flux convectivo y el flux difusivo, y va a ser igual a la masa por la velocidad de la especie, y va a ser igual al flux de convección Rho A por V, más el flux de difusión, difusividad por gradiente de concentración, tanto en términos másicos como en términos molares. Hay aquí una tablita del libro de Beer, donde pues se pone la relación de las diferentes velocidades, los diferentes fluxes. Esto pues solo está como referencia para que ustedes revisen. No me acuerdo qué número de tabla es, pero muchas veces cuando estamos trabajando transferencia de masa, de repente nos dan, híjole, el flux convectivo es tal, y la velocidad media molar es esta. Entonces, híjole, hay que ver cómo convertir una cosa en otra. Entonces, esta tablita nos ayuda en eso.
nuestra terminología. Y bueno, con esto terminamos esta presentación de teoría de fluxos, de relaciones constitutivas, que es nuestra unidad 1. Y va a quedar para ustedes que estudien cómo se calculan las conductividades térmicas para gases, líquidos y sólidos. Ahí está donde lo pueden estudiar. Y cómo se estiman difusividades moleculares para sistemas binarios de gases y líquidos, que pues también se pone en qué secciones del libro de texto se pueden estudiar. ¿Por qué no lo hacemos acá? Pues en realidad son formulitas en las que ustedes solo tienen que sustituir datos, ¿no? Se les queda de tarea para ustedes. No les voy a pedir que me entreguen ejercicios, pero en el examen puede venir un ejercicio para que ustedes resuelvan. Entonces más vale que pues se tomen el tiempo de estudiarlo, ¿no? Si tienen alguna duda conforme vayan estudiando, al decir estudio autónomo no quiere decir que ustedes se las arreglan como puedan, ¿no? Sino que ustedes tienen que estudiar por su cuenta, y obviamente si tienen alguna duda me preguntan y yo se las aclaro. No hay ningún problema en eso, pero pues va de su cuenta estudiar cómo se calculan esos valores de conductividad y de difusividad molecular. Bueno, hasta aquí llegamos con la presentación de hoy. Grabaron la clase. Ok, grabaron la clase. Por favor, repasen la clase. Voy a subir los archivos, las dos presentaciones que ya vimos a la plataforma. Ya la siguiente clase, pues pasamos a las ecuaciones de conservación. No las pongo de una vez porque ya es bastante información la que tenemos con lo de hoy, para que tengan ustedes un poco de tiempo también de procesarla, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario, jóvenes? Bueno, aparentemente no hay ningún comentario. Nos vemos en la siguiente clase, ¿no? El lunes, para pues ya entrar a las ecuaciones generales que nos van a servir para el desarrollo de nuestros múltiples modelos del curso. Muy bien, jóvenes, aquí le dejamos por hoy. Nos vemos luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Luego. Hasta luego, profe, que tengo esta tarde.